Hola, buenos días. Pues vamos a empezar con nuestra sesión de actualización del mes de abril. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan a esta sesión online. Y por cierto, miren, con esta ya llevamos 16 sesiones mensuales online de manera ininterrumpida. Pues arrancamos con este esquema de actualización para clientes y vinculados desde el mes de enero de 2019. Muchas gracias a quienes regularmente nos vienen acompañando. Como pues es de esperarse, todos los temas que vamos a abordar el día de hoy están estrechamente relacionados con las problemáticas empresariales que se derivan tanto de la emergencia sanitaria por el COVID-19 como por las medidas emitidas por el gobierno federal para tratar de controlarla. Y vamos a empezar con las cuestiones laborales, pues vaya que son las que más nos tienen ocupados y preocupados. Y dentro de ese amplio repertorio de preocupaciones, muchos nos vamos o nos empezamos por preguntar, ¿y qué va a pasar en mayo? ¿Cómo voy a adecuar las condiciones laborales en mi empresa para ese mes? Para empezar a visorar cómo vienen las cosas para el próximo mes, revisemos cómo se ha venido manejando en este mes de abril. Eh, Miren, nosotros ubicamos en términos generales, las empresas han implementado algunos de estos tres grandes esquemas para retribuir a sus colaboradores ante el cierre obligado de los centros de trabajo. Por una parte, ubicamos el esquema conservador, que es el que ha inducido el gobierno federal y que, como ustedes saben, pues consiste en otorgar un mes íntegro de salario por la suspensión de las actividades laborales. Pero también algunas empresas han implementado el esquema que nosotros denominamos agresivo, y que está basado en una interpretación consistente tanto de la normatividad laboral como de la normatividad administrativa. Y otras empresas han venido implementando un esquema que hemos denominado como circunstancial o casuístico, ¿sí? Porque se diseña a partir de lo que se puede. Cualquiera de los esquemas que estemos adoptando en este mes, pues tiene su problemática. El esquema conservador, el que el gobierno recomienda adoptar, digamos, o prácticamente induce a que adoptemos, claro que tiene sus problemáticas, porque pues tiene un impacto financiero, estamos cubriendo un mes de salario íntegro, a pesar de que el colaborador no está en el centro de trabajo. Pero también tiene un problema de implementación operativa, porque tendremos que solicitar a la Junta de Conciliación y Arbitraje la aceptación de nuestra solicitud de suspensión laboral y hay que desahogar un procedimiento especial colectivo, lo que implica pues prácticamente un juicio laboral, porque hay que presentar la solicitud, los trabajadores van a manifestar lo que su derecho convenga, pueden aportar pruebas y finalmente será la Junta la que determine si efectivamente se actualiza la causa que da motivo a la suspensión. Entonces, la implementación del mismo esquema que recomienda el gobierno es muy complicado y en ocasiones pues prácticamente imposible, sobre todo en aquellas juntas que ni siquiera están operando para ello. El esquema agresivo también tiene sus inconvenientes porque, pues por un lado, pudiera darse el caso que las autoridades no coincidan con la interpretación que está dando el particular, el patrón. De hecho, seguramente no van a coincidir y entonces habrá que ver si los tribunales coinciden con esa interpretación que se le está dando tanto a la normatividad sanitaria como a la normatividad laboral, porque es un hecho que no existe el concepto de contingencia sanitaria al que hace referencia la ley laboral para poder proceder, digamos, a una suspensión laboral en la cual únicamente estamos obligados a indemnizar al trabajador con un día de salario mínimo por cada día de ausencia. En el esquema circunstancial,
pues es aquel que cada quien adopta. Por ejemplo, hay empresas que han adoptado pagar a la mitad del salario, otras han implementado eliminar todas las prestaciones extralegales, otras inclusive pues han implementado ya lo que se conoce como paro técnico, es decir, se suspenden actividades y no hay pago de salarios. En fin, en esos casos, pues obviamente que la problemática también estriba en que pues existe el riesgo de que los tribunales no coincidan o finalmente, en caso de conflicto, los tribunales no lleguen a convalidar este esquema. Pero esto es en términos generales lo que la gran mayoría de las empresas o prácticamente todas las empresas que han tenido que suspender actividades, pues debieron haber implementado para efectos de retribuir a los trabajadores que no se han venido presentando, ¿no? Incluso con esquemas de teletrabajo o home office, pues igualmente, pues ello implica que se les retribuya de una u otra manera, ya sea con el salario integral o con una parte del salario. Entonces, estos son los esquemas con los que hemos venido trabajando en abril. Y es un punto de partida para poder saber qué va a pasar en mayo, ¿no? En principio, pues recordemos que el acuerdo de la Secretaría de Salud del pasado 31 de marzo delimita esta suspensión de actividades al periodo comprendido entre el 30 de marzo y el 30 de abril de 2020. Fíjense qué curioso. El acuerdo sale publicado el 31 de marzo y ahí se dice que va a aplicar desde el 30 de marzo, es decir, desde un día antes, para que vean con qué cuidado y con qué técnica jurídica, digamos, nuestras autoridades proceden. Sacan el acuerdo el 31, pero dice que va a aplicar desde un día anterior. En fin. Pero bueno, miren, para finales de abril, pues el 30 de abril se acaba la vigencia del esquema que conocemos, pues deberá emitirse un nuevo acuerdo, inevitablemente. Ahora, este acuerdo puede simple y sencillamente prorrogar el publicado el 31 de marzo en cuanto a la suspensión de actividades y además por su causa, como una emergencia sanitaria, o puede, digamos, establecer nuevas condiciones. ¿Sí? Por tanto, pues es preciso que esperemos a que se publique el nuevo acuerdo, a ver si no lo publican el 2 de mayo para aplicación a partir del 1 de mayo, como acostumbran, ¿no? Pues, como les decía yo. Pero hay que esperar a que se publique a fin de que podamos sopesar e implementar pues, aquella modalidad o esquema pues, que nos resulte menos adversa en función pues, de las condiciones financieras de cada centro de trabajo. ¿Sí? Ahora, finalmente, como hemos venido sosteniendo ya en otros espacios, para diseñar el esquema a través del cual manejemos las nuevas condiciones de trabajo, las condiciones de trabajo de nuestros colaboradores, pues nosotros siempre recomendamos el que busquemos ese sano equilibrio entre la necesidad de conservar las fuentes de empleo y la viabilidad financiera del centro de trabajo, con el compromiso ineludible de toda empresa socialmente responsable, pues de proveer a nuestros colaboradores de aquellos medios dignos de subsistencia. ¿Sí? Ese va a ser, con base en este equilibrio, es como debemos partir para determinar de manera consensuada entre directivos, colaboradores y en su caso representantes sindicales, las condiciones particulares en las que se van a manejar esta coyuntura, ¿no? Entonces, pues el punto clave es esperar a conocer el acuerdo por el cual yo creo que indudablemente en el mes de mayo continuarán suspendidas, por lo menos en algún periodo de ese mes, ojalá y fuera, por lo menos fuera nada más la primera quincena, pero a lo mejor es todo el mes, seguramente van a seguir suspendidas las actividades para los giros no esenciales. Y entonces, pues tendremos que ver cómo vamos a retribuir a nuestros colaboradores si es que pues no pueden presentarse al centro laboral. Habrá que esperar entonces este acuerdo para ver en qué términos viene establecida estas condiciones para poder implementar. Extraoficialmente, digo, por ahí se rumora y se dice que ahora sí las autoridades van a reconocer que estamos en una contingencia laboral para que bajo ese concepto entre ya el pago de la indemnización, pero
ya a partir o con base en un día de salario mínimo nada más, y cuando mucho por 30 días, ¿no? Pero bueno, esperemos al acuerdo y ya podremos entonces, a partir de las bases que establezca, definir cuál es el esquema que debemos implementar para adecuar las condiciones laborales. Ahora, miren, en cualesquiera de los esquemas o de las modalidades que estemos adoptando o que vayamos a adoptar, es indispensable que respaldemos las adecuaciones que se hicieron a las condiciones de trabajo en un convenio formal. No es suficiente el que tengamos un acuerdo de voluntades con nuestros colaboradores, ¿sí? Es necesario que ese acuerdo, que ese pacto, quede plasmado en un convenio formal. ¿A qué nos estamos refiriendo? Miren, nos estamos refiriendo a un acuerdo por escrito, obviamente, que esté debida y suficientemente fundamentado por cuanto a las causas que provocan las modificaciones a las condiciones laborales, sustentando las circunstancias particulares que lo justifican y observando todas las formalidades exigidas por la ley. En estos convenios debemos detallar y precisar las nuevas condiciones de trabajo que se pactaron, como sería, por ejemplo, el trabajo a distancia, teletrabajo, home office, las jornadas reducidas, la reducción salarial o de prestaciones, etcétera, así como los alcances de esos ajustes. También habrá que precisar a quiénes y cómo se va a aplicar y cuál es la vigencia, entre otros diversos puntos, ¿no? De igual manera, habrá que cuidar pues que estos convenios estén firmados por quienes legalmente ostenten la representación de las partes, por el representante del patrón, por el representante de los empleados de confianza, en su caso, por el representante sindical, cuando contemos con un sindicato, y hay que cuidar pues que estos convenios estén firmados y acreditar la debida representación de cada una de las partes que intervienen en dicho convenio. ¿Sí? Ahora, lo que sí tenemos que dejar muy claro es que las modificaciones en las condiciones de trabajo, sin estar adecuadamente sustentadas en un convenio formal, no produce efecto jurídico alguno, ¿sí? Y el patrón queda expuesto a potenciales demandas y a conflictos laborales generalizados. Queremos aprovechar para anunciarles a todos ustedes que en la firma contamos con un programa emergente de consultoría laboral ante el COVID-19, a través del cual les brindamos toda la asesoría y el acompañamiento especializado en estos menesteres, incluido, por supuesto, el apoyo para elaborar los convenios a los que hemos venido haciendo referencia. Otro de los temas que nos han regularmente preguntado algunos clientes tiene que ver con el tratamiento que se le da a estos pagos que les hacemos a nuestros colaboradores cuando nuestros centros de trabajo están cerrados, ¿sí? Como ustedes saben, los pagos que se realizan a los trabajadores como consecuencia de la suspensión de la relación laboral deben considerarse como indemnización y no como salario, por lo que van a tener un tratamiento fiscal y de seguridad social distinto. Así, por ejemplo, el importe que erogue la empresa por esas indemnizaciones es un gasto deducible para efectos del impuesto a la renta en términos de lo que dispone el artículo 28, fracción sexta de esa ley. Y van a ser ingresos exentos para el trabajador que lo recibe, hasta por el equivalente de 90 veces el salario mínimo. Esto es alrededor de 11,000 pesos, tal y como lo dispone el artículo 93, fracción 13 de la ley del impuesto sobre la renta. Por cuanto a las cuotas obrero-patronales, bueno, aquí en la diapositiva, perdón, la retrasé un poquito, aquí viene
la justificación de por qué es una erogación deducible para la empresa y por qué es un ingreso exento para el trabajador. Pero les decía yo que también para efectos de la determinación de y pago de cuotas obrero-patronales, pues hay que definir qué tratamiento le vamos a dar a estas indemnizaciones, porque finalmente no es salario, ¿sí? Y bueno, la respuesta la encontramos no clara, hay que estarle ahí inteligiendo e interpretando el artículo 31 de la Ley del Seguro Social, en el que se establece que cuando por ausencias del trabajador a sus labores, perdón, no se paguen salarios, como es este caso, es decir, hay ausencia del trabajador y no se va a pagar el salario porque la propia ley laboral habla de que se trata de indemnizaciones. Pero subsista la relación laboral, como es el caso en específico, y si dichas ausencias son por periodos mayores de 8 días consecutivos, como sería el caso, el patrón deberá seguir pagando de manera normal las cuotas, ¿sí? No obstante, interpretando esto a contrario sensu, ¿sí? En caso de ausencias del trabajador subsistiendo la relación laboral, pero si dichas ausencias son menores a 8 días, entendamos 7, pues es claro que estas ausencias por estos 7 días por mes, ¿sí? Únicamente estaremos obligados como patrones a cubrir el seguro de enfermedades y maternidad. Es decir, yo podré considerar en un mes hasta 7 días como ausentismo de mis trabajadores y durante esos 7 días únicamente estaré obligado a cubrir las cuotas del seguro de enfermedades y maternidad. Sobre este tema había un poquito de inquietud en cuanto al alcance de la interpretación que se le daba, pero por fortuna esta inquietud ya quedó disipada porque el propio Seguro Social en una nota informativa que sacó hace unos días aclaró que, digamos, es procedente el considerar como ausentismo estos 7 días y cubrir las cuotas de maternidad y enfermedad. Ahora, estoy haciendo referencia a un acuerdo, que dio a conocer el día de antier el Seguro Social, y voy brevemente a referirme a él porque ha generado también un poquito de inquietudes. Miren, el acuerdo no es que se den facilidades adicionales a los patrones en cuanto al pago de las cuotas obrero-patronal, simplemente se recopilan una serie de disposiciones que ya se habían venido emitiendo en años anteriores para facilitar el pago de estas cuotas, ya sea difiriendo el pago o pagándolo en parcialidades, pero en todo caso, repito, ya estaban estos esquemas de apoyo y hay que verlos con cuidado porque tienen una carga financiera importante. Se van a generar actualizaciones, se van a generar recargos, se habla de una tasa de recargos que si por aquí la debemos de tener, si mal no me equivoco, sí, miren, que puede ir de entre el 1.2% al 1.8% por mes. Multipliquen esto por un año y se darán cuenta que son tasas que ya ni los bancos nos las cobran. Entonces, el financiamiento que aparentemente nos está dando el Seguro Social tiene un elevado costo financiero y hay que tomarlo con cuidado. Pero bueno, en este acuerdo nos reiteran estas facilidades a través de convenios para el pago diferido o en parcialidades de las cuotas patronales, ¿sí? De algunos seguros, por supuesto. No hay que otorgar garantía, esto es benéfico, pero esto no viene de este acuerdo. Ya había habido un acuerdo anterior de hace casi un año, si mal no recuerdo, donde ya se exentaba de la garantía cuando se firmaba un convenio para el diferimiento del pago de las cuotas, ¿no? Y si se cubren oportunamente las cuotas, pues podemos solicitar, fíjense qué generosos son, una disminución de las multas en términos de un acuerdo que data desde el año de 2003. En fin, no queríamos dejar de comentar este acuerdo, pues no es un acuerdo, realmente esto lo sacó el INSS como una nota informativa
y bueno, pues precisando algunos de los beneficios, entre comillas, que podemos como patrones encontrar para cuando tenemos problemas de liquidez para cubrir oportunamente nuestras cuotas sobropatronales. Bueno, vamos ahora a pasar al otro tema que estaba en la agenda para el día de hoy, que tiene que ver con otro problema de liquidez, digamos, derivado de toda esta contingencia sanitaria, ¿no? Y surge de la pregunta, bueno, ¿la emergencia sanitaria realmente actualiza la causa de fuerza mayor que me exonera del pago de la causación de una infracción y de la consecuente multa fiscal? Pues miren, habría que ver, ¿no? El artículo 73 del Código Fiscal se establece que no se van a imponer multas, ¿sí? Cuando se hubiera incurrido en infracción a causa de fuerza mayor. Aquí el punto es dilucidar si se incurrió en la infracción. ¿En qué infracción? Pues en no pagar a tiempo nuestros impuestos, ¿no? La multa deriva de no pagar en tiempo nuestros impuestos. Esa es la infracción, digamos, es la conducta infractora. Entonces, habrá que dilucidar si incurrimos en esa infracción, es decir, dejamos de pagar nuestros impuestos de manera oportuna por una causa de fuerza mayor, lo que desde nuestro particular punto de vista en este caso no se actualiza, porque la emergencia sanitaria en principio no es una causa de fuerza mayor que impida pagar nuestros impuestos. Ya tenemos una serie de plataformas tecnológicas por las cuales los impuestos se pueden se pueden cubrir y las declaraciones se pueden presentar a través de plataformas tecnológicas, ¿sí? Ahora, esto es en términos generales. Por supuesto que si una empresa llegara a acreditar suficientemente y para ello habría que exhibir periciales contables y otras pruebas en ese sentido, digamos, para demostrar que la empresa está en una situación financiera o económica que le impide pagar las contribuciones, estamos hablando de otro tema, ¿sí? Pero hay que demostrar estas circunstancias, ¿no? Y independientemente de ello, creo que tenemos suficientes criterios ya judiciales en ese sentido, donde pues habrá que considerar con cuidado esto. Se habla, por ejemplo, acerca del mínimo vital. Si llegáramos a estar en una circunstancia donde no tuviéramos o no llegáramos a ese mínimo vital, pues evidentemente que pues hay una circunstancia que pudiera justificar la omisión del pago de las contribuciones y consecuentemente la no generación de las multas. Pero hay que verlo caso por caso y de principio a mí me parece que no pudiéramos estar hablando como en el foro nos los han venido comentando, de que no se van a generar las multas si es que no pagamos en tiempo las contribuciones, por el hecho de que hay una causa de fuerza mayor. No, la causa de fuerza mayor a la que alude el gobierno en sus diferentes acuerdos tiene que ver para efectos de que no se presenten los colaboradores en los centros de trabajo, que se suspendan actividades en los centros de trabajo. ¿Sí? Esa es la fuerza mayor. La fuerza mayor lo que genera es que se suspendan actividades en los centros de trabajo, pero no genera que no se puedan cubrir las contribuciones. Esto lo puede generar de manera indirecta en un futuro, es decir, si yo no estoy trabajando, no estoy generando los ingresos y por tanto, en principio, pues no se tiene por qué generar un impuesto a la renta, un impuesto al valor agregado, si no tengo operaciones. Entonces hay que tomar nada más con cuidado esta postura y yo les quería compartir que nosotros aquí en la firma consideramos que no se actualiza este supuesto de fuerza mayor para que no sean liberadas las multas fiscales en caso de que no paguemos en tiempo nuestros impuestos. Pero esta es la postura del despacho. Hay otras opiniones que pues dicen que pudiera darse el caso, ¿no? Y pues cada quien tomará las decisiones
con base en sus circunstancias particulares. Y por último, queremos cerrar nuestra sesión de actualización del día de hoy abordando un tema que, si bien no es materia de las áreas que manejamos aquí en el despacho, nos han cuestionado mucho también sobre las implicaciones comerciales y contractuales derivadas de la pandemia, y quisimos abordarlo por lo menos a través de algunos lineamientos muy generales, ¿no? Miren, la emergencia sanitaria y las afectaciones económicas que de ella derivan también generan serias repercusiones en las relaciones comerciales y contractuales de las empresas, pues las restricciones impuestas y la falta de recursos van a derivar o ya están derivando en el incumplimiento de obligaciones ya pactadas. Y es común que nos ubiquemos en los dos extremos de la balanza, ¿sí? Por una parte, en algunos casos, ¿sí? Vamos a ser acreedores, pero en otros vamos a ser deudores, ¿sí? Es decir, yo podré tener el problema de que algunos de mis clientes no me paguen por un servicio que ya se les brindó, y entonces estaré como un acreedor insatisfecho, pero a su vez la problemática de no poder cobrarle a mi cliente los honorarios ya devengados me va a generar que me vea imposibilitado a que yo le cubra a un proveedor un bien o un servicio que ya me brindó. Y entonces me voy a poner en el extremo, ahora sí, del deudor incumplido. Entonces, es común que en estas relaciones comerciales, pues vamos a estar jugando o vamos a estar desempeñando ese rol de acreedor insatisfecho, pero también de deudor incumplido. Y por tanto, pues hay que ver estos grandes lineamientos que vamos a comentar ahorita en uno o en otro, o en una o en otra faceta, ¿sí? Bueno. Ahora, tampoco podemos ignorar que hay circunstancias en las relaciones contractuales donde la fuerza mayor sí es un impedimento real para efectos de que yo cumpla con una obligación. Y les voy a poner el caso, por ejemplo, del arrendamiento de un local en un centro comercial que por disposición de ley tiene que cerrar sus puertas. ¿Sí? En mi caso, si yo fuera el arrendatario, pues es evidente que no puedo hacer uso del bien arrendado durante el tiempo en que ese centro comercial está cerrado. Es decir, no puedo hacer uso del bien arrendado. Y sin embargo, pareciera que estuviera yo obligado a pagar la renta, aun cuando no puedo hacer uso del bien. Ahí estamos en un caso específico previsto por la legislación, en donde pues se actualiza una hipótesis para efectos de que se reduzca o se suspenda el pago de ese arrendamiento. Pero, insisto, hay que ver las cuestiones de manera casuística, ¿no? Y podemos ver entonces pues que la cuestión es bastante compleja, y en el mundo de las operaciones comerciales seguramente se van a presentar casos muy diversos para los que la legislación civil y mercantil no nos ofrecen respuestas irrefutables e incontrovertibles. Ante ello, pues es que queremos compartirles algunos referentes que les pueden ayudar a encontrar salidas en este laberinto. Miren, la emergencia sanitaria fue decretada por el gobierno, ¿sí?, como una causa de fuerza mayor, lo que conllevará, como ya dijimos, a que las empresas pues, se vean impedidas o afectadas por estas circunstancias extraordinarias, y pues tendrán que analizar si sus relaciones contractuales encuadran o no en figuras como el caso fortuito, la fuerza mayor, o inclusive, invocar la teoría de la imprevisión, buscando con ello disminuir su exposición a las responsabilidades a las que podrán ser acreedoras por el incumplimiento de sus obligaciones. Si partimos de lo anterior, es necesario precisar lo que debemos entender por fuerza mayor o caso fortuito, ¿sí? Así, el caso fortuito, la fuerza mayor, funcionan como un mecanismo de liberación del deudor ante el incumplimiento del contrato. Por su parte, la jurisprudencia ha establecido que los elementos fundamentales y los efectos de estas figuras, es decir, la fuerza mayor y el caso fortuito, son los mismos, pues se trata de sucesos de naturaleza o hechos del hombre que, siendo extraños al obligado, lo afectan en su esfera jurídica, impidiéndole
temporal o de manera definitiva el cumplimiento parcial o total de una obligación, sin que tales hechos pues, le puedan ser imputables de manera directa o indirecta por culpa, y cuya afectación no puede evitar con los instrumentos que normalmente se disponen en el medio social en el que se desenvuelve. Por otra parte, en ciertos contratos de naturaleza civil, nada más de naturaleza civil, se puede considerar la posibilidad de invocar, decíamos, la teoría de la imprevisión, la cual podemos entenderla como aquella que permite la revisión de lo pactado por los contratantes para resolverlo o modificarlo cuando por circunstancias extraordinarias, imprevisibles y ajenas a las partes, se alteran notoriamente las condiciones de su ejecución, haciendo más gravoso el cumplimiento de la obligación por el desequilibrio que se da en las contraprestaciones. Como vemos, ante un posible incumplimiento en las obligaciones, ya sea de nuestra parte o de alguno de nuestros clientes, pues debemos analizar las circunstancias y particularidades de cada caso, a fin de valorar si se presenta o se actualiza alguna causa de fuerza mayor, o inclusive hay que ver si en los contratos se previeron cláusulas o provisiones para el caso de que se presentara alguna eventualidad como la que estamos atravesando, así como las reglas de aplicación que se hubiesen establecido, ¿sí? Además, por supuesto, de que tenemos que analizar de manera objetiva cuáles pudieran ser las consecuencias, ¿sí?, de incurrir en un cumplimiento de nuestra parte, o si el cliente incurre en dicho incumplimiento, habrá que evaluar qué elementos o qué mecanismos pudiéramos, de cuáles pudiéramos echar mano para efectos de, pues, exigir el cumplimiento de la obligación, ¿no? Sin duda que en estas circunstancias se impone la necesidad de explorar esquemas de renegociación de algunas obligaciones y condiciones, pues que queramos o no, no van a poderse cumplir en las condiciones económicas y financieras por las que estamos atravesando y por las que van a estar prevaleciendo a lo largo de los meses. Probablemente el problema de la epidemia sanitaria como tal pudiera estarse controlando en 1, 2 meses, en el mejor de los casos, y siendo muy optimistas. Pero sus consecuencias económicas y financieras se van a traspolar por muchísimos meses más, por lo menos, y siendo muy optimistas, por lo que resta de este 2020, y seguramente sus efectos van a impactar en el año venidero. Y por tanto, este tipo de problemas de insolvencia y de imposibilidad de cumplir con nuestras obligaciones contractuales se va a seguir presentando en lo que resta del año. Y por tanto, pues habrá que pues echar mano por lo menos a estos referentes que hoy les compartimos, a efecto de que ustedes puedan saber en dónde están parados y renegociar con elementos sólidos sus particulares problemáticas que se presenten. Con esto concluiríamos la sesión de actualización del mes de abril. Les recordamos que estamos generando reiteradamente contenidos para todos ustedes a fin de que se actualicen sobre las diversas circunstancias que están sucediendo en el entorno jurídico empresarial. Esto lo pueden consultar en nuestra página web. Tendremos también nuestra sesión de actualización del mes de mayo. Esto será el tercer miércoles de mayo. Ahorita checo exactamente qué día es. Pero independientemente de ello, también estamos organizando algunas videoconferencias de actualización. El miércoles 20 de mayo vamos a tener nuestra sesión online mensual, pero seguramente en la semana que entra le estaremos anunciando alguna videoconferencia, pues sobre estos temas que, pues, digamos, vienen a introducir la necesidad de actualizarnos en temas legales de diversas índoles: laboral, fiscal, seguridad social, mercantil, civil, en fin. Bien, pues nos vemos próximamente. Saludos y cuídense.